Y hoy jueves la Unión Europea abre consulta pública para reformar la PAC. Esta es solo una de las razones por las que hoy nos acompaña el presidente de Asaja, Pedro Barato. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también a nuestra mesa a nuestro experto en campo, a Jorge Jaramillo. Muy buenos días. Buenos días, Pedro. Pedro, en primer lugar, ¿era necesario reformar la PAC tan solo 3 años después de que se hubiera reformado? Necesario no, pero la historia nos dice que no hay comisario que no haya hecho su reforma, su chequeo médico, su contrarreforma o su propuesta de modificar la PAC. Yo creo que este comisario pues también lo dijo, que empezaría una serie de consultas, pero fundamentalmente yo creo que el 18, o sea, 2018 será más importante que el 17 en este tipo de situaciones, pero bueno, hoy se abre y desde luego pues estamos preparados para ejercer nuestro derecho de ciudadanos europeos para proponer en esas consultas lo que nosotros queremos que sea la política agrícola común del futuro para los agricultores y ganaderos españoles. Y en esa apetencia del nuevo comisario por dejar su firma, ¿por qué línea cree que va a ir? Y por otro lado, ¿qué reclamaciones va a llevar a Asaja? ¿Cuáles van a ser las líneas rojas que no va a estar dispuesto a que se Esto pasa un franqueen? poco como con el nuevo presidente de los Estados Unidos. No adelantemos acontecimientos, bastante tenemos ya, ¿no? Pues las líneas tienen que ir fundamentalmente por un presupuesto cierto. Aquí en política lo que no está presupuestado no existe. Por lo tanto, primero presupuesto. Y luego yo creo que tiene que tener una serie de situaciones que esta política que tenemos no tiene, o si lo tiene de una forma muy vaga, muy imprecisa, y es fundamentalmente todo lo que concierne a los precios percibidos por el agricultor, precios pagados por el agricultor. Todo el tema de incorporación de jóvenes hay que dar una vuelta un poco, aunque ya tenemos un 2% de todo ese presupuesto para los jóvenes. Luego yo creo que todo lo que son trazabilidad de los productos desde que los hacemos hasta que llegan al consumidor, no solamente en la calidad está la trazabilidad, sino también la calidad económica nos interesa mucho, que no tenga esos altibajos que hay. Y luego yo creo que lo que tiene que haber son situaciones de ordenación de todo lo que tenemos a la hora fundamentalmente, a mí mi preocupación fundamental es a la hora de vender y cobrar, y que desde luego que los precios percibidos por el agricultor, la mejor PAC sería que tenga una rentabilidad sólida y neta por lo que estamos haciendo. Pero entiendo cuando hablaba de esas ayudas para la incorporación de jóvenes del 2% del presupuesto que interpreten que sea insuficiente. Y esto me lleva a un dato que acabamos de conocer también, el dato del paro en Castilla-La Mancha, que ha subido en el mes de enero en 3.927. Estamos muy pendientes de que se desglosen estos datos por sectores, pero lo que está claro es que la agricultura no solo necesita relevo generacional, sino que puede ser un buen nicho de empleo para los jóvenes. Bueno, lo hemos visto que en la crisis que este país hemos tenido, aunque todavía quedan coletazos, quien ha salvado desde el punto de vista, y no es ningún tipo de prepotencia, ha sido el sector agroalimentario. Dentro del sector agroalimentario estamos nosotros. Hemos visto cómo, con toda la situación tan caótica que hemos tenido, hemos superado en el PIB al automóvil, hemos superado el 8,4 por encima del automóvil, que está en 8,2. La balanza comercial la tenemos por encima de los 11.000 millones ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que el sector agrario está ahí. Muchas veces el sector agrario lo que quiere es que se acuerde un poco de él en algunas cosas, porque no acordándose de él no se somete a una serie de limitaciones que muchas veces son absurdas. Y luego un factor determinante, aquí, por si acaso se nos escapa, pero el factor determinante es el agua. 9.600.000 hectáreas, su valor es menor que el de 3,5 millones de hectáreas de regadío. El futuro, mucha PAC, mucha legislación, pero desde luego el factor determinante del futuro de la agricultura española pasa por el agua. Por el agua, y el debate continúa en un plano muy político. Son ya muchos años los que venimos reclamando o asistiendo a esta discusión entre fuerzas políticas. Sin embargo, en esta región no hay un avance progresivo para que el regadío, por ejemplo, se vaya expandiendo por ese factor limitante que es el agua, el trasvase como condicionante también de ese futuro. Asaja ya ha dicho que basta ya de debates políticos y pasemos a la acción, pero no sé si ve realmente que podamos estar en ese plano a corto plazo. No se puede mirar el agua desde Castilla-La Mancha, no se puede mirar el agua desde Murcia, no se puede mirar el agua desde Valencia, no se puede mirar el agua desde Aragón. Cuando seamos capaces de quitar ese debate territorial y nos centremos en un debate de Estado, porque esto es un problema de Estado, porque si no nos va a pasar con el agua como nos está pasando con otras situaciones. Entonces,
Yo creo que España es un país que tiene agua y lo que hace falta es ordenarnos. Pero la solidaridad no puede ser que pidamos agua al Ródano. Esa no puede ser la solidaridad. Yo creo que mientras aquí estemos hablando del agua, cuando se hace un nuevo trasvase desde la cabecera a Murcia y cuando ya se ha pasado esa semana, ya el debate, ya no sabemos nada más del agua, donde tenemos aquí todavía agricultores que parecen, no utilizaré yo la palabra, pero parecen presuntos delincuentes por optimizar un recurso y sacar de su trabajo para mantener su familia y que estén perseguidos, eso no puede ser. Entonces tiene que mover ficha, Pedro, el Estado. Tiene que mover ficha el Estado. No, yo creo que el Estado somos todos y el Estado es el Estado, el Gobierno central, los gobiernos autónomos, las organizaciones agrarias, todo lo que estamos en todo este eslabón de la cadena. Pero desde luego, si lo llevamos al territorio y un territorio dice una cosa y otro dice otra, no. Esto es un problema donde ahora tenemos problemas en Galicia, parece que está lloviendo ahora, pero tenemos pantanos muy cerca de aquí que están al 85% de su capacidad. Yo no veo que se utilice para regar. Hemos visto con el comisario y con el ministro portugués, el señor Copoulas, el pantano más grande que hay en Europa, que está en Portugal, y qué casualidad, se llena a través de un río que es el Guadiana, y de 68.000 hectáreas de regadío van a pasar a 180.000 hectáreas de regadío. Dicen que no hay fondos, ellos han pedido fondos al plan Juncker y empiezan a pagar a los agricultores portugueses a partir de los 8 años de las inversiones. Por tanto, yo creo que esto debe ser un debate, yo lo dije en Ciudad Real, es un debate donde hay que quitar el componente político de partido y hacer política hidráulica con el agua. ¿Y qué ficha debería mover antes el Estado? ¿La de ese coreado últimamente Gran Pacto Nacional del Agua o empezar directamente por los distintos planes de cuenca? Bueno, los planes de cuenca también han tenido sus detractores y los que estaban a favor de los planes de cuenca, pero era una necesidad que nos pedía Bruselas, que los planes de cuenca tenían que estar hechos, y esto no es los actores. Yo creo que aquí alguien, yo se lo decía al presidente de nuestra comunidad no hace muchos días, alguien tiene que mover ficha. La ministra dice que va a hacer el gran pacto, pero no hace falta decirlo, hace falta hacerlo. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que estar, en que se convoque y se haga como se hace todo en esta vida. Usted seguro que para venir esta mañana ha preparado usted su programa con todo el contenido. Pues hay que preparar un programa con el contenido de lo que queremos y desde luego tenemos que exigirnos todos de llegar a 100. Si luego llegamos a 90, hemos llegado a 90, pero ahora estamos en 0. Pero yo creo que el programa se conoce, Pedro, lo que falta es el presupuesto, porque aquí lo que hay que hacer ya son obras hidráulicas que garanticen pues esos recursos donde no están y sobre todo en regiones como esta de donde nacen también, ¿no? Aquí hay que pasar ya a presupuestar y a publicar en el Boletín Oficial del Estado qué se va a hacer, qué se quiere hacer, qué conducciones son las urgentes y las necesarias a futuro. Bueno, pero vamos a hacerlas con cabeza. A ver si resulta que luego hacemos unas desaladoras que el agua no es rentable ni para los campos de golf, ¿no? Vamos a hacerlas con cabeza, Por lo tanto, vamos a hacer las inversiones y vamos a hacer las obras que haya que hacer y desde luego aquí hay algo claro. Nosotros en nuestra tierra, por un lado tenemos nuestros cultivos de huerta, que son los cultivos de primavera-verano, y por otro lado tenemos los cultivos leñosos, que es donde está ahí, porque hemos visto lo que está ocurriendo con el cereal en estas últimas campañas, donde ya dependemos de acontecimientos internacionales, y ahí, de una forma profesional, como lo está haciendo el agricultor de Castilla-La Mancha, con un riego muy localizado, con una optimización del agua tremenda, teníamos 4.000 metros cuando era nuestra el agua y ahora tenemos 2.000 de concesión y estamos sacando las cosas adelante y cómo lo estamos haciendo de bien. Por lo tanto, yo creo que con un poquito de utilizar el agua de una forma racional, yo creo ahí, pero presupuesto desde luego, aquí lo he dicho antes, esto vale para todo. Claro. Lo que no está presupuestado no existe. Hablaba antes del valor de las hectáreas de regadío frente a las de secano, hablaba del buen uso que se hace del agua por parte de nuestros agricultores, pero hay otra realidad que se impone mientras esas hectáreas se reconvierten o no de secano a regadío, la lluvia no cae y yo no sé si esto a corto plazo va a obligar a que se cambie el tipo de cultivos de algunas zonas tanto de España como de nuestra región. Bueno, yo creo que cuando hablamos en estos últimos días que hemos tenido una climatología adversa, alguien ha dicho que hace 40 años, concretamente un poquito más,
casi el año que nací yo, fue cuando nevó en Valencia, en la playa de la Malvarrosa, ¿no? Siempre hay acontecimientos de estos, siempre hay acontecimientos donde estemos en ciclos secos, en ciclos más lluviosos, pero aún así este país tiene agua y lo que hace falta es ordenarlo. Y por lo tanto, yo soy de los que piensa que cuando se nos ha apretado el cinturón y teníamos 4.000, ahora 2.000, somos capaces de hacer las cosas. Nos hace falta nada más que hace unos años cómo se cultivaba, por ejemplo, un cultivo emblemático en nuestra tierra, el melón, cómo se cultiva hoy. Con una cuarta parte del agua que utilizamos hace mucho tiempo, pues y las cosas funcionan y las cosas van. Lo que hace falta es menos burocracia, que tengamos, desde luego, dotaciones de agua, ya no digo suficientes desde el punto de vista de cada uno que haga lo que quiera, pero sí hace falta ordenar un poquito esto. Yo creo que cuando hace ya algunos años pedíamos la regularización de aquellos pozos, era algo tan sencillo como que aquellos pozos había que dotarlos de carnet de identidad. No se podían tener esos pozos en una situación irregular. Pues esos caminos son los que hay que hacer. Así el agua se ahorra, así el agua se utiliza mucho mejor y por tanto, pero claro, si el problema es que cuando un agricultor o un joven se quiere incorporar, pues quiere hacer su plan de reestructuración y resulta que los papeles del pozo le tardan un par de años, pues mira, no si le llegan, ¿no? Exactamente. ¿Cómo va a digerir el sector, Pedro, el roto que deja el Brexit? Porque si hablábamos antes de que el presupuesto va a ser el elemento central de la futura PAC, tenemos un problema ahí, a la vuelta de la esquina, y por tanto, a lo mejor el agricultor que dependa tanto de las ayudas, si los hay, pues tendrá que pensar que esto se va acabando, o al menos va mermando considerablemente. Este va a ser un salto importante. Yo soy, no por inteligencia, sino por mi experiencia, fundamentalmente en los foros europeos, yo en esto soy bastante prudente. Es cierto que el Reino Unido es un país que es de los que pone más que se lleva en Europa, en el sector agrario, pero no es así en otros sectores. Y no olvidemos que el Reino Unido se llevaba un cheque, un cheque muy cuantioso. Bueno, también hay que ver que la media del agricultor español en percepción de fondos o del titular de explotación apenas llega a 5.000 euros. Un alemán son 19.000 euros. Uno de Reino Unido son en torno a 16.000 euros. Y un francés está por encima también de los 14-15. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de cosas habrá que analizar las consecuencias del Brexit. Yo creo que va a ser unas consecuencias negativas para todos y vamos a ver, por eso yo decía al principio, primero para diseñar una política agraria hay que hablar de presupuesto, luego ya veremos. Pero vamos a ir viendo determinadas consecuencias que el Brexit, desde luego, los primeros días de estas decisiones, pues muchos productos españoles bajaron, pero no bajaron por ningún tipo de aspecto político, bajaron porque la libra se devalúa. Te estaban pagando en euros, te pagan en libras y al devaluar pues te están pagando, como algunas frutas y hortalizas, el 15 y el 20% menos. En todo caso, cada día el agricultor abre un periódico y tiene más noticias en más secciones distintas a las que prestar atención. El Brexit, la política arancelaria de Trump, la subida de los carburantes. Son hombres orquesta hoy en día. El agricultor, y déjeme presumirlo de ello, hemos tenido muchas reformas ya de la política agrícola común. Antes decíamos que había poca formación universitaria, hoy hay mucha, pero el agricultor tiene una inteligencia natural y tiene una capacidad de adecuarse a los acontecimientos que a mí me gustaría ver que hubiese pasado con otros sectores si se hubiesen tenido que adecuar y cambiarle las normas muchas veces en lo que es la actividad económica. Por lo tanto, es cierto, pero hoy el agricultor no es que todos llevan una tablet, ni todos lleven, pero llevan un teléfono móvil y en donde yo creo que el agricultor es una persona que está bastante informado y aparte de eso, pues las organizaciones agrarias también hacemos nuestro papel, ¿no? Volviendo a la región, tenemos la plataforma de la agricultura ecológica que mantiene una concentración porque considera engañoso ese anuncio hecho por parte del Gobierno regional de una dotación de 21 millones de euros para este tipo de cultivos. Yo de los demás no suelo hablar de agricultura. Y desde luego los agricultores que se hayan acogido a la agricultura ecológica en nuestra región tienen razones suficientes para sentirse defraudados o sentirse engañados. Cuando a uno se le cambia las reglas del juego, no puede ser. Esto no es un sector donde ponemos el ordenador por la mañana y fabricamos tornillos o fabricamos otro tipo de cosas. Aquí las personas
hacen a lo largo del tiempo. Una viña no se pone hoy y se quita mañana. Pues un cultivo ecológico, menos el cereal que es año a año, pero tenemos el olivar, tenemos el viñedo, y por lo tanto cuando se cambia la regla del juego a mitad de partido, eso no está bien. Y yo creo que lo que hace falta, yo os lo he dicho muchas veces al consejero, es hablar con claridad. Si esta es lo que quieres hacer, hazlo, tú estás en tu derecho, pero no se puede estar dando tumbos, ahora sí, ahora no, ahora pongo 40, ahora quito 32, pero al agricultor que cobraba 180 y ahora le aplican 140, pues está enfadado y con razón. Y por lo tanto, cambiar las reglas del juego en ecológico, eso no es el camino. ¿Qué tendría que haber hecho el Gobierno? Porque si había un problema presupuestario, que es el argumento que conocemos por parte de la Consejería, ¿cómo podía haber hecho una transición? O, claro, poner el dinero que en su origen hubo, que en este caso parece que no era posible presupuestariamente, ¿cómo tenía que haber solucionado? Desde mi punto de vista, primero consolidar lo que tenemos, consolidar los agricultores ecológicos que había. Y la gente que estaba pidiendo entrar, y luego abrir la puerta, si hay presupuesto, abrir la puerta a los demás. Porque el problema es que sí, con menos dinero va a haber más agricultura ecológica, al final lo que no va a haber es ninguna. Por lo tanto, yo creo que esos agricultores, lo que se les tenía que haber dicho desde un principio, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y a partir de ahí, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo de siempre, o sea, no se puede vestir a un santo para desvestir a otro. Aquí tenemos, y hay que hablar con claridad, y no pasa absolutamente nada. Aquí hay una serie de ciudadanos en nuestra tierra, que son los de la empresa pública, en donde también hay que echarles una mano, ¿y por qué no? Pero yo creo que quitar de un lado para ponerlo a otro, no, yo creo que nos tenemos que centrar que es un capítulo presupuestario para una parte, un capítulo presupuestario para otra parte, pero cuando mezclamos tantas cosas, al final, pues tenemos gente enfadada, y yo los entiendo, los comprendo, y yo, en este caso, como presidenta de Saja Ciudad Real, pues nosotros también hemos dicho lo que teníamos que decir y no estábamos de acuerdo en lo que desde la Consejería se ha hecho en la agricultura ecológica. Pedro Barato también es presidente de la Interprovincial del Aceite de Oliva. Ahora mismo tenemos en marcha una campaña, llamemos, ofensiva contra las aceiteras en hostelería. Pero ¿cómo se puede convencer al hostelero cuando lo que realmente le va a resultar más económico, más barato, es el proceso de rellenarlas? Los datos son muy buenos, ¿no? El 80% del canal Horeca español funciona bastante bien, y así nos lo dice el trabajo que hemos hecho. El problema es que es muy desagradable pues llegar por una carretera nacional y encontrarte en uno. Pues esas aceiteras que desde luego no están prohibidas. ¿Cómo? Que están prohibidas. Están prohibidas. Pero yo creo que aquí siempre que hace falta hacer una campaña muy didáctica, ¿no? Y yo siempre lo digo. Yo ya que tengo algunos añitos, yo recuerdo que el azúcar en un bar se servía en un azucarero. Y íbamos todos con la cucharilla y echabas en tu café. La mermelada te la ponían en un tarro. Y cogías la misma cucharita y echabas la mermelada en aquella tostada que te ponían. Hoy las tostadas son de aceite. Y bueno, eso se ha transformado. Hoy el azúcar está en un sobrecito perfectamente etiquetado y perfectamente envasado. La mermelada está en una monedosis perfectamente. ¿Y por qué el aceite, que es un sector, ya lo dice uno de los anuncios, ¿no?, tan bueno, tan virgen, que nos cuesta una barbaridad recogerlo y criarlo? Bueno, pues hace falta hacer una campaña didáctica. Esta campaña no es contra nadie, es a favor del consumidor, y por suerte tenemos un canal Horeca que ha funcionado muy bien. Al principio tenían sus miedos, que si esto era más caro, se les ha demostrado que no. Y bueno, se les ha puesto miles de ejemplos para convencerlos. Aquellas noches en la universidad, cuando te ibas a la fiesta de la facultad y decía todo el mundo, vaya dolor de cabeza que tengo al día siguiente porque habían rellenado aquellas botellas de alcohol, ¿no? Eso ha cambiado, eso ha cambiado. Por lo tanto, la campaña es una campaña muy buena y es para cumplir la norma, y yo creo que nuestros restauradores y nuestros hoteles lo están haciendo, porque además lo hemos hecho con ellos, ¿no? Y yo creo que se está resultando una campaña bonita y desde luego está teniendo mucho acierto, porque los consumidores se merecen esto. Luego ya que elijan lo que quieran. Oye, y la campaña, perdona Esther, en Estados Unidos, que tenéis toda la fuerza con Rafa Nadal el año pasado, ahora con los planes de Trump, esa política proteccionista, estáis nerviosos en la interprofesión porque, claro, toda la inversión puesta en ese mercado en Estados Unidos, ahora de repente, para empresas almazaras aceiteras que exportan allí, ¿qué va a pasar? Porque, claro, estamos viendo que Donald Trump lo que dijo lo está firmando a golpe de decreto, cada día es una noticia, ¿no?, distinta. Bueno, no adelantemos acontecimientos. El mes de agosto, en la campaña que yo estuve con Nadal y la ministra en Nueva York, yo firmé con la North American Olive de San Francisco un acuerdo
por el cual, y esto sí que es primicia, se está constituyendo la interprofesión del aceite de oliva en Estados Unidos. Estamos trabajando con lo que es la distribución de Estados Unidos con un acuerdo que de la interprofesión y de la industria española y los agricultores españoles estamos haciendo. Y, por lo tanto, señor Jaramillo, nos hemos adelantado, pero al trabajo, no a las decisiones de Trump. Y a Trump, os habéis adelantado a Trump. Señor Barato, sabemos que también tiene otros compromisos esta mañana, que se tiene que marchar, pero muy rápidamente, antes de despedirle, mencionaba antes todo lo que cuesta recoger el aceite de oliva. La campaña está a punto de acabar. A grosso modo, ¿qué impresiones se tienen de cómo va a ir este año? Bueno, yo creo que no, más o menos como la campaña del año pasado. No quisiera equivocarme, pero entre 1.300.000 y 1.400.000, dejo 100.000 de colchón, con unos precios yo creo que bastante razonables, una media de 3,7, de 3 euros con 7, y aceites vírgenes por encima, vírgenes extras por encima de 4, rampantes por encima de 3,50. Por lo tanto, yo creo que es una campaña aceptable. Estamos sacando en torno a 110.000 toneladas mensuales de aceite y, desde luego, no hace falta crear alarmas, hay aceite suficiente y yo creo que nuestra dinámica. Empezamos en 532 y vamos por 1.300.000, 1.400.000, algún año 1.800.000. Es un sector que funciona, vertebrado, y yo doy las gracias públicamente a este sector como presidente de la interprofesión porque vamos todos a una y eso es muy importante. Con esos datos optimistas nos quedamos. Pedro Barato, presidente regional de Saja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. Jorge Jaramillo, de nuevo. Aquí seguimos, gracias a pie de campo. Seguimos a pie de campo y a pie de la información, porque muy ligados al campo.